Amén. Pueden sentarse y con sus copias de las Escrituras vamos a estar aquí en Génesis 48. Génesis 48. Hace unas semanas estaba escuchando un podcast de John Piper que estaba hablando con otro pastor que se llama Kevin DeYoung. Y estaban hablando de la bendición de predicar la palabra de Dios. Pero a veces cuando está predicando hay momentos cuando la gente está muy atentos. Y durante todo Génesis, quiero decirles que ustedes me han ayudado bastante en llegar listos para escuchar la palabra. Y ha sido muy fácil predicar a ustedes. Entonces quiero decirles gracias por llegar y escuchar y aprender. Y como hace unas semanas cuando yo cambié la cita, había varios que estaban casi medio frustrados porque yo estaba cambiando citas. Eso muestra que ustedes están llegando listos para escuchar la palabra de Dios. Y como su pastor, quiero agradecerles y decirles, siguen haciéndolo. Y siguen llegando listos para escuchar la palabra de Dios. Porque no hemos llegado para escuchar de Aarón. Hemos llegado porque la palabra de Dios es el poder hasta salvación. Entonces debemos poner atención. Y con eso en mente, leemos Génesis 48. Y después de estas cosas, le dijeron a José, su padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, su hijo se ha venido a usted. Entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso, se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como los son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata. Y la sepulté allí en el camino a Efrata. Esto es Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Le dijo, los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro. Y mira, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Israel bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo
y a él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias que tu palabra es poderosa, que nosotros hemos llegado porque sabemos que tu palabra nos lleva a ver a Cristo. Oh Dios, cáusanos ver la gloria de nuestro Redentor Cristo Jesús en este texto. Ayúdanos a ver la sombra de la promesa, que esto está apuntándonos hacia Cristo. Oh Dios, también ayúdanos a ver que nosotros totalmente dependemos de ti. Oh Dios, cáusanos descansar en tus promesas. Cáusanos a descansar en la verdad que tú nunca cambias y siempre vas a ser fiel, aun cuando duele, aun cuando tenemos que decir adiós, aun cuando gente muere. Nuestra esperanza no es en personas, pero está solamente en ti, oh Dios. Háganos ver tu gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Por unos 25 capítulos hemos estado con Jacob, viendo la vida de Jacob, viendo todo lo que ha sucedido en su vida, viendo un montón de subidas y bajas. Es interesante que hemos pasado todo este tiempo y todas estas cosas, sus peleas con el ángel, sus momentos de mentir, sus momentos de falta de fe. Y cuando lleguemos a Hebreos 11, el texto dice: por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Es este momento por lo cual él está recordado. No por otros tiempos, pero en esto, en descansar en la promesa de Dios. Descansar en lo que Dios va a hacer en el futuro. Con estos dos chihuines que están ahí enfrente de él. Y él está ayudándoles a descansar en quién es él. Es el contexto. Esto es un punto que él está muriéndose al final de su vida. Y esto es la cosa que dice que él, en fe, por fe, dio esta bendición a los hijos de José. Poniendo la promesa, descansando en quién es su Dios y qué va a hacer su Dios. Y es interesante que en el texto la idea central en mi mente es cuando finalmente viene la bendición y José está luchando con la bendición y ¿con quién está recibiendo? ¿Cuáles son las palabras de Jacob? Lo sé. Y es 2 veces para poner énfasis sobre esa idea. Lo sé, hijo mío, lo sé. Entonces eso es la idea principal, descansando en la promesa. Lo sé. Y con eso en mente no voy a poner puntos hoy, solo vamos a pasar por este texto, viendo ciertas cosas y yo voy a mostrar ciertas cosas. Veamos en versículo 1 que dice: y después de estas cosas le dijeron a José: su padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y cuando se le avisó a Jacob que su hijo José ha venido a usted, entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Aquí donde dice y después de estas cosas, es después de esos 17 años que él había tenido en Egipto. Después de tanto tiempo viviendo allá, finalmente ha llegado al punto que él está ahí con su bastón, dice cuando veamos a Hebreos 11:21, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Y esta semana estaba pensando en solo esa frase. Él, ¿por qué tenía bastón? Porque él tenía esa pelea con Dios. En esa pelea, ¿qué sucedió? Él tocó
su cadera. Y por ese momento hasta este momento, él estaba tocado y era obvio que él caminaba con ¿cuál es la palabra? Cojo. Ahí está, voy a cuidarme con esa palabra. Entonces la idea es, él estaba caminando así, con un bastón. Y era una muestra de Dios había tocado a este hombre. Nunca en su vida, desde ese momento, era lo mismo. Por toda su vida, hasta este momento, tiene bastón ahí con él. Y eso nos muestra que Dios lo cambió en ese momento, peleando con Dios, luchando en ese momento. Y aquí apoyándose sobre ese bastón, está listo para bendecir. Y lo que veamos es, él empieza a recontar cosas importantes. Versículo 3, él dice, y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz y en la tierra de Canaán me bendijo y me dijo, yo haré fecundo, te multiplicaré. Es recordando las promesas. Diciéndole nuevamente a José, estoy casi a morir, pero quiero llevarle a un punto en mi vida cuando Dios me dio promesa y esa promesa ha sido realizado y he visto sus promesas siendo realizado en mi vida día tras día tras día. No diciendo que no ha sido difícil, pero que Él ha sido fiel. Entonces Él dice en el texto con esta mentalidad de descansando en las promesas de Dios. Él dice, ahora pues, tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti en Egipto, míos son. Está adoptando los hijos de José. Está diciendo que estos van a reemplazar los primeros 2. Yo estoy adoptando. Y lo que veamos en el texto es un proceso legal. Es él legalmente diciendo, ahora no pertenece a ti, pertenece a mí. Son míos, van a tener mi nombre, va a tener la promesa que Dios me dio a mí y yo lo voy a pasar a ellos. Entonces veamos a él reconociendo que estos van a ser mis hombres y van a recibir la promesa, y en medio de eso él habla de Canaán, habla del proceso de enterrar a Raquel ahí en Canaán en camino hacia esos lugares. Es tan interesante para mí cuando llegamos a este proceso que algunos tienen preguntas. Porque dicen aquí en versículo 8, cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Algunos quieren decir, no sabemos, él no, porque no quería reconocer. El texto nos muestra una opción, es que dice, los ojos de Israel estaban tan débiles. Entonces había 2 hombres allá, y no quiero hablar tanto de mi hijo sin pedirle este permiso, pero la semana pasada estábamos con el doctor y fuimos a hacer un examen de visión, y él estaba tratando de leer letras, y era como, falló en casi todas las letras. Ahora anda con lentes. Entonces la idea es, él tenía ojos débiles y estaban 2 personas allá, pero ¿quién son? Es decir, pero ¿quién son estos? Pero hay otra manera que podemos verlo también. Es que a veces cuando usted hace un proceso legal de adopción, el juez va a preguntar ciertas cosas. ¿Y de quién son? Son míos, son míos. Y él va a decir, no, ahora pertenecen a mí. Es un proceso legal. Él está adoptando a esos hijos en una manera legal para mostrar que pertenecen a él, para que él puede bendecirlos. Entonces dice, entonces José se los acercó y los besó y los abrazó. Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro y mira, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces, a veces nosotros tenemos en nuestra mente que son chihuines tan chiquitos, como tenemos Sebas acá, de ese tamaño. Mire, él va a bendecir. Pero José ya tiene 59 años alrededor. Estos hombres tienen 17 hasta 20 y pico. No son bebés, son hombres. Es
casi pedir a algunos de los jóvenes de la iglesia venir y sentarse allá. No son chiquititos. Y Él está adoptándolos y trayéndolos, mostrando que Él va a bendecirlos. 12 dice, entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha, hacia la izquierda, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se le acercó. Pero Israel extendió su derecha y puso sobre la cabeza de Efraín. Eso es de donde veamos algo un poco interesante. Cuando llegue al punto de dar la bendición, en vez de hacer esto, ¿qué es lo que Él hace? Esto. Cruza sus manos sobre ellos. A poner el menor sobre el mayor, que es un patrón que vamos a hablar en un momento, que ha sido algo que hemos visto en todo Génesis, este proceso del menor y el mayor. Pero vamos a ver que Él cruza sus manos. Y cuando estaba pensando en esa idea, estaba preguntando a Rachel si hay gente en su vida que usted puede recordar sus manos. No sé, yo a veces cuando estoy predicando, yo tengo manos que muevan bastante. Y me da recuerdos de mi mami. Si usted ve a mi mami hablando, ella habla así también, con sus manos. Pero tengo recuerdos de conociendo al papá de Rachel. Y ella me dijo, él tiene manos grandotes. Y la primera vez que vi, se le conoció, agarró su mano y su mano se llenó mi mano. Porque él creció ahí con vacas, sacando leche toda su vida. Y estaba pensando con mi abuela, sentadito en la iglesia a veces o en un lugar, agarrando su piel porque era tan floja. Y estaba agarrándolo y dejándolo descansar otra vez. Y dejándolo descansar. Pero tengo sus manos en mi mente. La de Patsy Pitzer, que tocó el piano en la iglesia por años en Mississippi. Sus manos están allá. Cuando mi abuelo murió, las cosas que tenía en su mano, tengo como imagen de ellos. Y él, aquí son las manos de Israel. Manos que agarraban la promesa de su hermano, que era de su hermano. Engañó a su papá. Manos que peleaba con Dios. Manos que hicieron un altar. Manos que agarraron a Raquel en esos momentos cuando murió. Manos que agarraban el mantel de su hijo recibiendo noticias que él había muerto. Ahora agarrando a él, abrazándole, diciendo, jamás pensé que iba a tocarte otra vez. Y ahora puedo tocar sus niños. Mire la bendición de Dios. Mire que Él está cruzando sus manos, mostrando y dando la bendición. Y esa bendición viene y es basada no en quién es Israel, pero quién es Dios. Porque el texto dice, en 15, Israel bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Suena bastante como Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él está diciendo, Dios ha sido mi pastor. Esto es la bendición. La bendición no es quién soy yo, tu abuelo, tu papá, no. Nuestro Dios ha sido fiel. Nuestro Dios sigue siendo fiel. Nuestro Dios es suficiente. Eso es el propósito de padres y abuelos que son creyentes. No es ver a mí, es ver a nuestro Dios. Entender quién es Él y cómo Él ha sido fiel. No hemos salvado a nosotros mismos. Si hubiera sido dejado a sus propios deseos, Jacob, ¿dónde hubiera quedado? Ahí lejos, súper lejos. Pero Dios lo persiguió, Dios lo agarró y lo jaló hacia Él. Y lo salvó. Y Él ha sido su pastor. Pero
También me gusta como en la bendición Él dice, bendiga a estos muchachos y vive en ellos mi nombre. El nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando recibimos la promesa, cuando recibimos esas palabras, siempre es, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que recuerden quién son, a quién pertenece. Eso es porque cuando bautizamos niños, queremos que ellos recuerden quién son. Son hijos de Dios. Sos marcado, llamado, agarrado. Y a veces cuando luchamos con nuestros pecados y luchamos en nuestras vidas, lo que debemos recordar es quién somos. Somos hijos adoptados, hijos amados, hijos recibidos, hijos que han sido bendecidos si somos creyentes. Es tan interesante que Él en esta bendición dice, hey, recuerde quién son. Tenía un hombre en nuestra iglesia en Mississippi que cada vez que sus hijos salieron de la casa, él iba a decir eso. Hey, recuerda a quién te pertenece. Y él iba a decir, somos, y usó su apellido. Somos, por decir que cuando actuamos de ciertas maneras, dañamos el nombre de nuestra familia. Es una cosa. Pero también, si somos creyentes, debemos recordar quién somos, a quién pertenecemos. No a nosotros mismos, pero a Cristo. A Cristo. Pero nosotros podemos pararnos allá y decir, ya está, ya hay todo. Tienen la bendición, pero veamos la reacción de José. En medio de esta manera de Jacob descansando en la promesa, veamos que José responde en versículo 17. Y dice, cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues esto es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Casi hasta verlo así es como tratando de agarrar un hombre viejo, débil, tratando de cambiar y sus manos están puestos. Y él tratando de decir, no, pero papi, cámbialo. No, así va a ser. Así va a ser el proceso. Y podemos pensar en la idea, ¿por qué José estaba luchando con esta cosa? Porque hemos visto en todo Génesis el proceso de favoritismo en esta familia. Hemos visto Jacob y Esaú, hemos visto Isaac y Ismael, hemos visto José y Rubén, y ahora sigue lo mismo. El menor sobre el mayor. Y José pensando, no, ¿cuándo va a morir este patrón en esta familia de favoritismo? Y él casi, no, papi, no, otra vez, no debe ser así. Y me encanta cómo responde Jacob, pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío. Cuando él estaba haciendo esto, agarrando la bendición de su hermano, estaba haciéndolo bajo la manga, ¿va? Tratando de hacer algo por su propio beneficio. Ahora en plena visión sabe lo que él está haciendo. Eso es porque él está diciendo, lo sé, yo sé lo que está pasando. Estoy haciendo esto porque esto es la manera que Dios funciona. Y José está luchando con esa providencia, pero sabemos que es la manera que Dios ha hablado de Jacob y Esaú. Sus maneras, a veces luchamos para entender. No sabemos por qué Él hace ciertas cosas en la manera que Él lo hace. Que Él hace y da gracia a quien Él quiere dar gracia, cuando Él quiere dar gracia. Y nosotros podemos pensar, ¿pero por qué? Porque Él y no Él, o ella y no ella. Pero es su soberanía y habilidad para bendecir quien Él quiere bendecir en su manera. Y es en un sentido abrumadora. Y veamos que José está tratando de cambiarlo y Jacob dice, lo sé, hijo mío, lo sé.
Él también llegará a ser un pueblo y también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel diciendo, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Y así puso Efraín antes de Manasés y lo cambió. Y cuando estaba pensando en lo que está pasando en este texto, veamos a un viejito, Jacob, casi a morir. ¿Y qué está haciendo con su familia? Apuntándolos a la promesa. Yo terminé mi prédica hace 2 semanas hablando de esa verdad. Si sos alguien viejito en la iglesia, un poco más anciano en la iglesia o anciana, ¿cuál es su propósito en estos años que tienen todavía? Qué bendición que él podía apuntar a sus nietos hacia la promesa. Eso es su propósito. Orar por sus nietos y sus hijos. Hablarles de las promesas. Apuntarlos a largo plazo. Eso es lo que necesitan. Están perdiendo uno de los padres de la nación. Está muriéndose. Y lo necesita él a decir, hey, Canaán, recuerden la promesa de Dios. Y a veces cuando perdemos esa gente, van a perder a Jacob. La gente, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? La esperanza no está en Jacob. La esperanza está en el Dios de Jacob. El propósito es apuntarnos hacia Dios, no hacia nosotros. Que la fe que sus nietos y sus hijos vean en ustedes es una fe no basada en ti mismo o en sus habilidades, pero en un Dios soberano, lleno de misericordia y gracia. Que ellos pueden ver, mi abuela, mi abuelo, mis padres luchaban en la vida. Pero al final, lo único que ellos querían que yo conociera era quién es Dios y su promesa. Entonces es apuntarlos hacia Cristo. También si somos creyentes y luchando en la fe, ¿qué podemos decir honestamente con esto? Si somos creyentes, que tenemos nuevo nombre y somos creyentes. Y llevamos el nombre de Cristo y eso significa que vamos a vivir de ciertas maneras. Con esas promesas en nuestros corazones. Bendiga a estos muchachos y vive en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac. Que nosotros podemos decir, oh Cristo, bendíganos y cáusanos recordar que somos tuyos, que pertenecemos a ti. Cáusanos descansar en quién es nuestro Dios. Pero la última cosa que quiero que nosotros veamos en este texto es que esto es nuestra historia. Esto es nuestra historia. ¿Y por qué puedo decir que esto es nuestra historia? Porque cuando llegamos a la cruz, el Dios, el Padre, está cruzando sus manos sobre la cruz. Escuchamos a Cristo en la cruz diciendo, ¿qué? ¿Por qué me has abandonado, oh Dios? Y Dios diciendo, lo sé, pero estoy haciéndolo por el bien de los que no lo merecen esa gracia. En la cruz nosotros recibimos lo que no merecemos. Somos los menores recibiendo la porción del mayor. Eso es porque cuando llegamos y leemos la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo el Evangelio, consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, de la maldición de la ley moral, en ser liberados de la maldad del presente mundo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado. Hemos recibido la bendición, eso es el punto. Hemos recibido lo que nosotros no merecíamos.
por quién es Cristo. Y eso es porque cuando llegamos a Isaías, que Rudy leyó a nosotros, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. El Dios Padre está haciendo a Cristo en la cruz. Lo sé. Pero antes de la fundación del mundo hemos hecho este pacto de gracia que nosotros íbamos a cumplir para su bien, para la gloria de ti y para el bien de nuestro pueblo. Eso es lo que está sucediendo. Y nadie, Satanás, nadie puede causar que esos manos se crucen otra vez. Dios ha tomado la decisión y voy a bendecirlos, aunque no merecen. Efraín no merecía ese lugar. Esaú no merecía ese lugar. Ni uno merecía ese lugar. Nosotros no merecemos ser salvos. Debe causarnos a decir, oh Dios, ¿por qué nosotros? Porque hemos sido rescatados. Porque tú nos dio bendición. Entonces, cuando llegamos a Hebreos otra vez 11:21 y dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. En fe está bendiciéndolos, sabiendo a dónde está basada la promesa, en quién es Dios. Familia, eso es lo que cada uno de nosotros necesita hoy. No algo nuevo, no algo distinto. Necesitamos escuchar nuevamente que Dios nos ha, si somos creyentes, bendecido. No por quién somos nosotros, pero porque Él es fiel a su palabra. Porque Él ha sido fiel y sigue siendo fiel. Ha tomado la decisión a bendecirnos si somos creyentes, aunque somos llenos de pecado. Aunque somos bastante como Jacob. A cerrar este capítulo, estamos cerrando esto de Jacob. Vamos a ver en 49 el proceso, él muriéndose, pero la idea es cerrando la vida de Jacob. Y si seamos honestos, veamos una vida que parece un monte ruso, con cosas así, montaña rusa, ahí está la palabra, gracias, aquí. Así nomás, haciendo esto. Pero en medio de esa montaña rusa podemos ver la gracia y la promesa de Dios casi pasando en medio de, sosteniendo todo. Porque lo que ocupamos hoy, en cada momento, en cada día, en el camino hacia el cielo, es recordar quién somos y quién es nuestro Dios. Y que Él es suficiente para mí, para mi familia, para nuestros conocidos, para salvar su pueblo, porque Él es el que cumple la promesa. O que nosotros podemos descansar en Él, viendo a Él, sabiendo que Él es nuestra esperanza. Oremos. Padre Celestial, qué bueno es recordar que tú eres fiel. Que vamos a terminar cantando Mano Soberana. De la mano soberana de mi Dios me sostendré. En su sabia providencia yo paciente esperaré, porque eterna es su justicia y perfecto su poder. Tú ordena mis pasos y afirmando está mi fe. Oh Dios, cáusanos, cada uno de nosotros en nuestra vejez, a tener confianza en quien tú eres. En saber que lo que queremos es que nuestros nietos y niños no vean a nosotros, pero que vean a nuestro Dios. Que pueden ver que nosotros descansamos en quién eres tú. Cáusanos, oh Dios, como iglesia, animar unos a los otros a descansar en nuestro Dios, que es perfecto y eterno y soberano y nunca cambia. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.